Buenos días familia, Fundación Amigos, espero que hayan estado muy bien, que su semana haya estado de lo mejor. Recuerde que todavía tiene tiempo de etiquetar, de compartir, de dar like a esta transmisión. No olvide poner muchísima atención, estar anotando aunque sea en digital o en alguna libreta. No olvide disponer su corazón para poder recibir en esta mañana. Lo invito que ahí donde usted está, ya sea que esté con su familia, que esté con su pareja, que esté con amigos, le diga qué bueno que estás viendo conmigo esta transmisión. Y si es posible, den muchas manitas arriba, muchos corazones. Y bueno, ahora sí es tiempo de adorar al Señor. Y por qué no, ahí donde está, aunque esté en su casa, cómodo, se pone de pie y vamos a tener nuestro tiempo de música. Justicia y tu verdad siempre permanecerán. Tú muestras compasión y amor, quitas toda opresión. Una canción de libertad en la tierra se oirá. Tú quitarás todo temor, porque está el perfecto amor. Abre los cielos, Dios, inúndanos de amor. Venga tu reino, Dios, haz tu voluntad. Trae tu libertad, pon tu espíritu en mí, que tu lluvia, Dios, inunde todo este lugar. Deseo más, trae tu libertad. Deseo más. En la roca firme estoy, me da fuerza y valor. Con tu palabra yo iré, porque sé que venceré. Una canción de libertad en la tierra se oirá. Tú quitarás todo temor, porque está el perfecto amor. Abre los cielos, Dios, inúndanos de amor. Venga tu reino, Dios, haz tu voluntad. Trae tu libertad, trae tu libertad. Pon tu espíritu en mí, que tu lluvia, Dios, inunde todo este lugar. Deseo más, trae tu libertad. Deseo más. Aplaudiendo. Ahora todos abren los cielos, ¿sale? Abre los cielos, Dios, inúndanos de amor. Venga tu reino, venga tu reino. Dios, haz tu voluntad. Trae tu libertad, pon tu espíritu en mí, que tu lluvia, Dios, inunde todo este lugar. Deseo más.
Qué bueno que sigue con nosotros. Recuerde que nuestra serie se llama Mirando a Jesús. Lo que pudiera hacer es a lo mejor compartir haciendo un hashtag Mirando a Jesús y etiquetándonos a nosotros en Fundación Amigos. Tal vez pudiera subir alguna foto en donde muestre que usted está viendo la transmisión con sus hijos, con sus familiares, con sus seres queridos. Y bueno, es tiempo de la conferencia. La verdad es que estoy muy emocionada por escuchar el nuevo tema de hoy, que es Jesús, mi sanador. Y bueno, preste mucha atención y vamos a recibir a la doctora Dulce Bracho. Buen día a todos, buen día a la familia de Fundación Amigos, y si es la primera vez que estás con nosotros, espero que este mensaje pueda bendecir tu vida. Esta mañana, este día, yo quiero compartirles acerca del sanador, de Jesucristo. Y hay muchas historias en la Biblia, muchas historias en los evangelios de cómo Jesús caminó, de cómo Jesús respondió ante la enfermedad, y yo quiero precisamente hablarte de eso. En el libro de Juan, capítulo 16, verso 17, nos narra un poquito de cómo la importancia, o más bien de la importancia de nuestro Jesús era para Dios el Padre Celestial. Y aquí vemos en este versículo cómo Jesús era la niña de los ojos de Dios. O sea, Jesús, su hijo, era como nuestros hijos, el mejor regalo, lo mejor que el Padre podía dar. A los ojos de Dios era el hijo amado, era su gozo, era su deleite. Y yo quiero invitarte esta mañana a que podamos orar y decirle al Espíritu Santo que Él hable a nuestro corazón. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres el que habla a los corazones. Señor, tú eres el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Padre, yo te pido que esta palabra tú la uses para hablarnos, para transformar nuestra vida, Señor. Y te pedimos, Señor, que si alguno está enfermo entre los que nos está oyendo, Señor, que esta palabra, a medida que la vayamos creyendo y escuchando, tú hagas un milagro de sanidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y glorificaremos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Y bueno, no obstante, Dios, cuando entregó a su Hijo, a su único Hijo Jesucristo, eso nos demuestra lo mucho que Dios, el Padre Celestial, nos ama. Eso nos demuestra y te demuestra a ti que me estás escuchando que Dios te ama. Y yo te diría, solamente piensa por un momento, si tú supieras o tú pudieras salvar a alguna persona dando tu vida y que el intercambio fuera dar a tu hijo, ¿lo harías? Yo creo que iríamos tan lejos como para dar a nuestros hijos, iríamos tan al límite como lo hizo el Padre Celestial para dar tu hijo que amas entrañablemente. La verdad es que yo no lo haría, pero nuestro Padre lo hizo. Sin embargo, yo te quiero decir que eso fue exactamente lo que el Padre Celestial hizo por ti, por mí, con el único objetivo de salvarnos. Es increíble que el Hijo de Dios vino a esta tierra, Él se hizo hombre, Él se hizo carne, solamente con el único objetivo de venir a morir por ti y por mí. Nadie le quitó la vida, Él la dio para nosotros. Jesús, el amado, el Hijo de Dios, murió en la cruz para limpiarnos, para sanarnos y para redimirnos en espíritu, en alma y en cuerpo, porque si bien sabemos que nuestra alma también a veces está enferma de odio, enferma de venganza, enferma de dolor, enferma de temores, pero también la sangre de Jesús es suficiente para sanar corazones. Así de preciosos, quiero que tú sepas que tú eres precioso, eres preciosa a los ojos de Dios. Así somos a los ojos de nuestro Padre. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 32, dice que el que no escatimó, hablando del Padre Celestial, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esto incluye nuestra sanidad, esto incluye todo lo que nosotros necesitamos. Y hoy en este día estamos hablando acerca de la sanidad de nuestro cuerpo, de la sanidad de nuestra alma, de la sanidad aún de nuestro espíritu. Y una vez que tú te des cuenta de lo mucho que Dios ama a Jesús, a su Hijo, su amado Hijo, pregúntate esto: si Dios voluntariamente entregó a su Hijo por ti y por mí,
¿Tú crees que te va a retener tu sanidad? Si Dios te retuviera tu sanidad después de haberte dado a Jesús, entonces quiere decir que tu sanidad es mayor o es más importante que mismo Jesús, pero no es así. La sanidad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Lo ha manifestado al darnos lo mejor del cielo, que es a su Hijo Jesucristo. Y yo te digo, ¿cómo no nos dará literalmente todas las cosas, como lo que acabamos de leer en el libro de Romanos? Y si Dios, vuelvo a repetir, no te retuvo, no me retuvo, no nos retiene nuestra sanidad, si Él no nos retuvo lo mejor del cielo, Él no te retendrá tu salud. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, creo que es uno de los versículos en el 4 y el 5 más conocidos acerca de la sanidad. Y ahí dice que por las llagas de Jesús fuimos todos sanados. ¿Qué tan importante es tu sanidad y tu salud para Dios? Que dio a su Hijo, hirió a su Hijo, dice la palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Sabes que primero viene la paz? ¿Verdad? Primero viene la paz, y yo te quiero decir que tú no obtendrás ninguna paz de parte de Dios si tú no eres sano. Entonces, primero viene la paz como una manifestación de la sanidad. Para que tú experimentes la paz el día de hoy, tú tienes que experimentar la paz del alma, la paz del espíritu y la paz también en tu cuerpo, y la sanidad precede a la paz. Es tan importante que Jesús mismo pagó el pesado y terrible precio por tu sanidad, que Jesús mismo fue tan quebrantado para que nuestro cuerpo sea sano. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, en el verso 2 y 3, leemos ahí, ¿verdad?, que había un leproso, y ese leproso leemos cómo se postra delante de Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dice aquí el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Yo te quiero decir que Dios es poderoso para sanarnos, pero lo más importante, a lo mejor tú dices, claro, yo sé que Dios es poderoso, pero yo te quiero decir que Él también está dispuesto a sanarte. Son dos cosas diferentes. En alguna ocasión este leproso se acercó a Jesús diciendo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme y dejarme limpio. Este hombre, estoy segura que no tenía ningún problema en creer que Jesús tuviera el poder para sanarlo, ¿verdad? Que tenía Jesús la capacidad y el poder para hacerlo. Simplemente creo que este leproso no estaba seguro de que Jesús estuviera dispuesto a hacerlo. Considera en este versículo la respuesta de Jesús y ve el corazón de Dios para ti en lo que respecta a tu salud. Jesús le respondió al leproso a través de tocarlo y le dijo: sí quiero, sé sano. Jesús le contestó esto: sí quiero. Y yo te quiero decir esta mañana, Dios quiere sanarte, Él está dispuesto, ¿verdad? Y hoy Dios quiere que tú sepas que Él puede y quiere. Entonces solamente tenemos que creer. La verdad es que en Marcos también aquí hay un versículo que a mí me pone a pensar, porque es acerca de un hombre que habitaba en Gadara. Está en Marcos capítulo 5, en el versículo 1 al 8. Ahí nos narra cómo un endemoniado gadareno fue alguien que estuvo aislado, que se ve que estaba como abandonado de su familia, rechazado por la gente por su misma condición, y no tenía obviamente a quién acudir. La gente le tenía miedo y no había nadie que pudiera mejorar su condición. Y bueno, hasta que Jesús vino a él, vino a este hombre, miró su necesidad, y la Biblia nos habla versículos antes que Jesús tuvo que cruzar todo el lago de Galilea solamente para sanar a este hombre de Gadara. Y a pesar de que el diablo quiso detener a Jesús con una tormenta, viajó una gran distancia solamente para ministrar y para darle sanidad y liberación a este hombre. Ese es el tipo de amoroso Salvador que tenemos. Así como Jesús hizo un gran esfuerzo para sanar a este hombre gadareno, hizo grandes esfuerzos, incluso fue a morir a la cruz por ti, por mí, para comprar nuestra libertad y para darnos sanidad.
Y yo te quiero decir que ninguna enfermedad o circunstancia, sin importar lo grave o desastrosa, es mayor que lo que Jesús hizo por ti y por mí. Él, yo creo que ha hecho todo lo necesario para sanarnos. Y yo te quiero decir que tú y yo no debemos de buscar más allá de lo que dice Tercera de Juan en el capítulo 1, verso 2, que dice que Él desea que seamos prosperados, que Él desea que seamos sanados, así como prospera nuestra alma. Tú y yo no tenemos que buscar más allá de lo que dice este versículo. Así es como tú sabes que Él quiere verte saludable, Él quiere verte bendecido, Él nunca quiere verte enfermo. De la misma manera Dios quiere verte con un alma próspera. Yo te quiero decir que no tenemos que ir a buscar experiencias humanas, ¿verdad? No tenemos que ir a buscar experiencias sobrenaturales de otro tipo donde Dios no esté dentro. ¿Por qué? Para saber si Dios quiere que sea sano. Claro que Dios quiere que sea sano. Y yo te quiero decir que si tú antepones o pones la experiencia sobre la palabra de Dios o la experiencia humana sobre la palabra de Dios, te vas a volver una persona inestable, una persona incrédula. Te costará tener fe, te costará creerle a Dios. Pon la palabra de Dios sobre la experiencia y tú entonces te volverás una persona inconmovible, una persona estable, una persona con un corazón, una mente y un cuerpo sano. Jesús es nuestro sanador. Éxodo capítulo 15, en el verso 23 al 25, me encanta la historia de cómo Dios convirtió las aguas amargas en aguas dulces y refrescantes para su pueblo Israel. Cuando llegaron a un lugar que se llamaba Mara, que significa amargura, ¿verdad? En hebreo, los israelitas no pudieron beber el agua, obviamente porque estaba amarga. Y entonces dice la Biblia que Moisés clamó al Señor y Dios le mostró un árbol que Moisés echó en el agua. Y cuando lo hizo, la Biblia dice que las aguas se endulzaron debido a ese árbol. Y me encanta cómo la solución de Dios en ese entonces es la misma solución de ahora. Y Dios te dice hoy que tú y yo tenemos que echar ese árbol, ¿verdad? Que es la imagen de Jesús, que es la cruz del Calvario, para que puedas endulzar tu vida, para que esas aguas amargas de la enfermedad se endulcen. En medio de las aguas amargas de tu condición de dolor, de tu condición de malas noticias, yo quiero alentarte para que tú involucres a Jesús y que tú puedas ver lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. El alivio y la sanidad no provienen de morar en el dolor. La verdad es que cuando uno está enfermo es muy complicado desenfocar nuestros ojos de nuestra condición. Es muy complicado dejar de sentir, dejar a un lado lo que el cuerpo te dice, ¿verdad? Lo que el médico te dice, lo que el diagnóstico, lo que el pronóstico dictamina. Sin embargo, escucha, el alivio y la sanidad, te vuelvo a repetir, no está en que tú te quedes ahí estacionado en tu dolor, que mores en el dolor. Trae el árbol, la cruz del Calvario, y mira cómo tu vida, tu cuerpo empieza a endulzarse. Siempre, siempre involucra la cruz del Calvario. Mateo capítulo 4, en el versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sabías que cuando Jesús caminó en la tierra, más de 2/3 partes de su ministerio tuvieron que ver con sanar a los enfermos? La verdad, la palabra nos explica, ¿verdad? Ahí en los evangelios, sobre todo, que Él iba sanando a los enfermos. Y lo más maravilloso, ¿sabes? Es que dice que todos los que acudían a Él fueron sanados. Todos fueron sanados. A lo mejor tú hoy te preguntas, ¿por qué yo no he sido sanado? Y aquí la Biblia registra que toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de Él y sanaba a todos. Eso lo podemos leer también en Lucas capítulo 6 versículo 19. Todo el que acudía a Jesús era sanado. Entonces yo te quiero invitar que tú acudas a Jesús, que tú vayas a la cruz del Calvario. Jesús es nuestro sanador, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que si tú quieres conocer a Dios, solo tienes que mirar a Jesús.
Tienes que mirar a Jesús. Si tú quieres conocer qué piensa el Padre Celestial acerca de tu sanidad, ¿verdad? Acerca de sanar a los enfermos, solamente tenemos que mirar a Jesús. Jesús siempre sanó a los enfermos que acudían a Él. Y los ciegos, los cojos, los mudos, los sordos, los leprosos, los poseídos por demonios, a todos absolutamente los sanó. Jesús nunca hizo que alguien se enfermara. Tú puedes ver a Jesús sanando a los leprosos cuando estaba en la tierra, pero nunca lo verás a hacer, o nunca vas a leer en la Biblia cuando Jesús le dijo a alguien, mira, pues te voy a dar un poquito de dosis de cáncer, pues para que aprendas a ser humilde. O mira, te veo como que un poco saludable, tú estás demasiado bien, pues como para que sea pareja la cosa que te enfermes. En ningún lado, ¿verdad?, vemos alguna situación así, alguna vivencia así. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Dios, el que nos quiere ver sanados. Él es el Señor que nos sana hoy y siempre. Yo te quiero decir que vayas al verdadero Jesús, hay uno solo. Isaías 33:24 nos dice exactamente cómo Dios ya nos ha sanado de todas nuestras enfermedades, de todas nuestras aflicciones y de todos nuestros dolores en la cruz. Es increíble ver, ¿verdad?, en el libro de Isaías, cómo todas las enfermedades que tu cuerpo ha tenido, todos esos dolores que en este momento tú estás sintiendo, Jesús los sintió en la cruz por ti y no tienes por qué padecerlo. Quizás hayas escuchado la enseñanza de que la sanidad es una bendición adicional, porque está sobre y por encima de la salvación, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Tu salvación, escucha, tu salvación está comprada por Jesús en la cruz y la salvación incluye la sanidad. Actualmente, a causa de la cruz del Calvario, tú y yo tenemos el derecho, escucha, el derecho legal a la restauración total de adentro hacia afuera. O sea, no es solamente nuestro espíritu, sino también nuestra alma y por supuesto nuestro cuerpo. Deja de creer la mentira del diablo, ¿verdad?, que Dios nos da las enfermedades o malestares o accidentes para castigarnos. Aún la religión nos ha enseñado eso y sabemos que Dios no castiga con enfermedades. La enfermedad no proviene de Dios porque esa no es la naturaleza de Dios. Estas son cosas del diablo y a causa de la obra consumada de Jesús, vuelvo a repetir, nosotros hemos sido redimidos. Podemos recibir protección de vivir, ¿verdad?, un suceso maligno, de sufrir un malestar en nuestro cuerpo, una enfermedad, porque por las llagas de la espalda de Jesús somos sanados. No pelees por el derecho de estar enfermo. Hay gente que está enferma y dice, es que es mi cruz, es que yo fui muy malo, es que yo abandoné a mis hijos, es que yo me aparté de Dios, es que yo fui egoísta, y aceptan la enfermedad. Y sabes, tú no tienes que aceptar la enfermedad, tú no tienes que aceptar el derecho de estar enfermo y estar derrotado cuando Dios está lleno de gracia. Si tú te acercas a Él, Él está lleno de gracia y de misericordia. Él quiere que estemos saludables, que seamos bendecidos, que estemos protegidos de todos sucesos malignos. Comienza a recibir los regalos del Señor. Rechaza todo lo que te sugiera que Dios está enojado contigo. Claro que no. Y tal vez tú digas, pero es que yo he hecho tanto, he pecado tanto. Yo te quiero decir y recordar lo que las semanas pasadas hemos estado enseñando acerca de la gracia. No es que no pase nada, sino que Jesús lo pagó todo. Hubo un sustituto en la cruz de Calvario que derramó su sangre para que tú y yo hoy recibamos sanidad. Dios es un buen Dios y es un buen Padre. El corazón de Dios nunca ha sido que tú mueras prematuramente, ni que vivas una vida poco saludable o una vida miserable. Salmos, en el capítulo 91, en el verso 16, nos dice: los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La enfermedad crónica, la depresión, una vida corta, creo que no será ni es la voluntad ni el plan de Dios para nuestras vidas. Él quiere que experimentemos una larga vida, como dice aquí el libro de Salmos, en la que tú y yo caminemos en las bendiciones de salud y provisión que Él te ha dado
a través de Jesús. Dios te sacia de larga vida. Bartimeo, ¿verdad? Conocemos la historia de Bartimeo, que era un mendigo ciego. Dice la palabra que él estaba en la puerta de Jericó, y todos los que se colocaban en la puerta de Jericó, eso hablaba que eran personas insignificantes, que eran personas ignoradas, y no solamente era otro limosnero más en un lugar que seguramente estaba plagado de más personas como él. Ni siquiera te quiero decir que Bartimeo tenía un nombre propio. Bartimeo en el hebreo significa hijo de Timeo, o sea, Bar en el hebreo es hijo, y Timeo pues del nombre de su padre. En otras palabras, pues ahí va el hijo de Timeo, ahí va, ni siquiera tenía un nombre propio. No obstante, vemos cómo Jesús, el Rey del universo, el Hijo de Dios encarnado, se detuvo, ¿verdad?, en su camino cuando este hombre, este mendigo ciego, sin nombre y a menudo seguramente ignorado, clamó a él. Y sabes, Jesús lo escuchó y tuvo compasión de él y respondió a su necesidad. Así es de que aquí vemos en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 49 al 52, la historia de Bartimeo. Cómo Jesús trató a Bartimeo con tanto respeto, con tanta dignidad. Se identificó con el deseo de su corazón y lo liberó para que pudiera ver lo otra vez de nuevo, porque era ciego, y que pudiera ver las bondades de Dios. Como Bartimeo, yo te quiero decir que tu necesidad te califica para tu milagro. Tu necesidad te califica para tu milagro. Y cuando se trata de tu necesidad, nunca es demasiado insignificante para Jesús. A veces pensamos, Dios está tan ocupado, tiene tantas cosas, yo no soy importante, ¿quién se va a ocupar de mí? Pero la verdad es que Dios se interesa en nosotros. Mateo capítulo 15, en el verso 30, dice: y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Todo lo que tú y yo necesitamos hacer para que Dios nos sane es venir a Él con nuestra necesidad, tal como estos enfermos. Creo que una de mis historias favoritas es la de Jesús cuando sanó a una mujer encorvada. Dice la palabra que a causa de un espíritu de enfermedad, durante 18 años esta mujer había permanecido encorvada. Pero en el libro de Lucas capítulo 13, en el versículo 11 al 13, dice que ahí había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y aquí en esta historia vemos cómo esta mujer ya había gastado, había visto médicos y nadie podía ayudarle. Tal vez esa sea tu condición el día de hoy, que ya estés tan acomodado a tu enfermedad, que tal vez digas ya nadie puede ayudarme, que tal vez te sientas ya desahuciado esperando el día de la muerte. Yo te quiero decir que no es así. Imagínate la condición de esta mujer, que ella no podía ver el rostro de la gente, solamente sus pies, no podía ver el arco iris, no podía ver el cielo, tenía una visión totalmente del polvo, ¿verdad? Pero Jesús dice aquí que vino y la liberó. Vino y Dios mío, qué existencia tan dolorosa para esta mujer, su condición. Pero Jesús la vio y de inmediato la llamó para que ella pudiera recibir su milagro. La mujer, vemos aquí que había estado atada, escucha, durante 18 años. Tal vez tú digas, toda mi vida he estado enfermo. Yo te quiero decir que para el que cree, nada es imposible para el que cree. Y esta mujer que tenía 18 años de enferma, 18 es un número que representa cautiverio en la Biblia. Esta mujer vemos, ¿verdad?, cuando leemos que ella estaba atada a un espíritu de enfermedad, porque la enfermedad proviene del infierno, proviene de Satanás, y aquí ella fue liberada de la atadura del diablo. Jesús le impuso las manos y de inmediato ella recibió su sanidad. Hoy tú ya has sido liberado de la maldición de la enfermedad a través del perfecto y único sacrificio de Jesús en la cruz. Proclama tu libertad, declara tu sanidad obtenida y consumada por Jesús. Tú eres libre de la maldición.
Aquí en el libro de Juan tenemos otra historia, en el capítulo 5 y en el verso 5 al 9, un hombre que era paralítico, ¿verdad? Estaba paralizado, pero este hombre ya tenía no 18, sino 38 años, que se encontraba, escucha, paralizado, pero estaba a la orilla de un estanque, del estanque de Betesda. Y él, ¿qué hacía ahí? Esperando que las aguas se movieran, que según lo que narra la Biblia, que un supuesto ángel viniera a mover las aguas. 38 años esperando. Y sabes, cuando yo leía esta historia, yo decía, wow, 38 años, híjole, si uno lo lee sin conocer el contexto de las escrituras, ¿verdad? De los evangelios, uno dice, pues qué mala onda Dios, ¿por qué lo hace esperar 38 años? Porque la Biblia dice en esta historia que solamente el primero que viera que se movían las aguas, ¿verdad? Inmediatamente se sumergía, era el único que sanaba. Pero yo te quiero decir más adelante el contexto de esta historia. A causa de la parálisis de este hombre, que nunca, ¿verdad?, se podía zambullir a la primera, siempre había alguien que se le adelantaba, él tenía por lo menos la esperanza de un milagro. Yo creo que lo mejor que tú y yo podemos tener es la esperanza, y la esperanza de un milagro. Luego de un día, yo creo que este hombre se encontró con un hombre, ¿verdad?, más superior que los ángeles, más superior que los dioses falsos. ¿Y por qué digo de los dioses falsos? Porque ese lugar, el estanque de Betesda, era un lugar ceremonial donde adoraban un dios falso. A veces leemos que el estanque creemos, ¿verdad?, cuando leemos que el estanque de Betesda era un lugar santo, un lugar donde se recibía sanidad, un lugar donde los judíos acudían a recibir su milagro, pero no. El estanque de Betesda era un lugar ceremonial donde el dios Asclepio, fíjate, adoraban ahí a un dios de la mitología griega. Le llamaban Esculapio para los romanos y lo adoraban porque para ellos era el dios de la medicina y de la curación. Entonces, ese dios falso, ¿verdad?, hizo esperar a este paralítico 38 años. Y yo te quiero decir que tú y yo no necesitamos de ningún dios falso, no necesitamos, porque hay gente que invoca ángeles. La Biblia dice que Dios ha puesto ángeles a nuestro servicio, mas no pueden sustituir nunca a Jesucristo como nuestro Señor y Sanador. Así es de que este hombre, Jesús lo encontró cuando más lo necesitaba. ¿Te imaginas 38 años esperando su milagro? Jesús se acercó a este paralítico y este hombre que había sufrido tantos años fue completamente sanado. Jesús quiere encontrarse contigo el día de hoy, en tu momento de mayor necesidad. Tal vez en el día donde ya no tienes la esperanza, donde dices ya he esperado tantos años, donde tú dices ya acabé con toda mi esperanza, es mi último intento. Yo te quiero decir que Dios quiere encontrarse contigo. Él no necesita temporadas o circunstancias especiales, ángeles, tú no necesitas falsos dioses, Dios mucho menos, para que tú puedas ver la manifestación de tu sanidad en tu cuerpo. Tú solamente necesitas al Señor Jesucristo, quien está aquí en este momento para que tú y yo podamos ser sanados. Él es nuestra verdadera ayuda presente el día de hoy en el tiempo de necesidad. Y eso, escucha, eso es todo lo que tú necesitas. La Biblia tiene una clave muy sencilla para que caminemos en vida y en salud todos los días. Y eso está en Proverbios, en el capítulo 4, en el verso 20 y 22, donde dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a las que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Yo te invito a que tú tomes tiempo hoy para llenar tu corazón, para renovar tus pensamientos, tu mente con las promesas de Dios a través de su palabra, para que la palabra de Dios traiga vida y traiga sanidad. Conozco una mujer llamada Marilyn Hickey, que ella fue sanada de cáncer, de un cáncer terminal. Y esta mujer decía, bueno, los medicamentos me los dieron 3 veces al día,
cada 6 horas durante tantos meses. Y ella dijo, voy a tomar la misma dosis de la palabra de Dios. Y entonces ella tomó un versículo que fue ese versículo que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Y cada que tomaba su medicamento, tomaba también su medicamento espiritual. Así que yo te digo, la mejor medicina que te puede dar paz, que te puede dar vida, que te puede dar salud, son las promesas en tu boca. Por eso aquí Proverbios dice que no se aparten, no las apartes en ningún momento de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón. Tal vez hoy tú pienses, no creo tener suficiente fe para poder ser sanado. Y te digo una cosa, no se trata de que tú veas qué tanta fe tienes. Ese es el trabajo de Dios, ¿verdad? Todo lo que tú necesitas hacer es simplemente ver lo generoso que es Dios contigo, que tú puedas ver sus bondades. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, verso 27, aquí leemos cómo la mujer con la hemorragia, ¿verdad? La mujer de flujo de sangre, no caminaba entre la multitud diciendo, tengo que tener fe, tengo que tener fe. No, ella no estaba ni siquiera consciente de cuánta fe tenía o de la falta de fe que tenía. Ella solamente estaba consciente de Jesús y de su bondad. Ella había escuchado la bondad de Jesús. Ella había escuchado lo que Él hacía con los enfermos y ella se enfocó en mirar a Jesús, en mirar su bondad, en mirar lo que Jesús podía hacer. ¿Cómo? Ella escuchó acerca de Jesús, vuelvo a repetir, y ella escuchaba cómo sanaba, ella escuchaba cómo ninguna persona se iba igual, ella escuchaba cómo liberaba a todos, cómo los leprosos eran limpios. Ella simplemente vio a Jesús, ¿verdad?, en su gracia, y Jesús vio su fe. La mujer vio la gracia de Jesús y Jesús vio su fe y la confirmó cuando Jesús le dijo a ella, hija, tu fe te ha sanado. Tu fe su fe no en ella, sino su fe en quién es Jesús. Así es de que solamente enfócate en la gracia de Jesús y mira cómo Él sanó a todos sin distinción alguna. Sigue escuchando acerca de las bondades de Dios. Es tan importante que tú escuches lo que Dios puede hacer, lo que Dios es, lo que Jesús hizo en la cruz. Ve la gracia de Jesús, mira la gracia de Jesús y Él mirará tu fe. Yo te quiero preguntar, ¿estás consciente de tu fe o estás consciente de la gracia de Dios? Y en 1 Corintios, en el capítulo 11, verso 23, aquí aprendemos que al recordar cómo Jesús vino voluntariamente a salvarnos y sufrir por nuestra sanidad en la cruz, eso automáticamente va a echar fuera el temor de no recibir sanidad de parte de Jesús. De eso es lo que trata la participación de lo que la Biblia habla como la Santa Cena o la Santa Comunión. Cuando tú sostengas el pan, ¿verdad? Y cuando en tu mano sostengas el pan, y yo quiero invitarte a que ahí en tu hogar tomes un pedazo de pan, el que tengas, y que tú puedas tomar un vasito de jugo de uva si tienes, o inclusive si tienes un poco de vino, está bien, que tú puedas tomar la comunión y tú puedas entender junto conmigo la importancia de la Santa Comunión y que tiene que ver con la sanidad del cuerpo. Yo te lo quiero explicar rápidamente. Cuando tú sostengas el pan en tu mano, simplemente recuerda cómo el cuerpo de Jesús fue deshecho en la cruz para que el tuyo y el mío pudiese ser sanado y restaurado. Y di esta oración y dile: Señor Jesús, gracias por llevar mi enfermedad en tu propio cuerpo en la cruz. Cuando los azotes cayeron a lo largo de tu espalda, Señor, mi enfermedad murió y no tiene derecho, Señor, a permanecer en mi cuerpo. Del mismo modo, hazlo cuando tomes la copa. Recuerda que Jesús derramó su sangre para salvarnos. Y di conmigo: Jesús, gracias por el derramamiento de tu sangre que lavó mis pecados y me hizo justo. Y como soy justo a tus ojos, la sanidad me pertenece. Hoy recibo tu sanidad y tu vida de resurrección para mi cuerpo ahora. Recuerda al Señor, siempre mira a Jesús,
participa de la Santa Cena para que tú recibas la sanidad divina. Vamos terminando. En Lucas capítulo 24, en el verso 30, dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, hablando de Jesús y sus discípulos. Dice que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. 5 cosas Jesús hizo en ese momento. Número 1, se sentó en la mesa. Número 2, tomó el pan. Número 3, lo bendijo. Número 4, lo partió. Y número 5, se los dio. Y aquí en el 5, el número de la gracia, ¿verdad?, está hablando de un regalo inmerecido. Una pareja que leemos en el libro de Génesis tomó el fruto, no recibió. Eva tomó. Es muy diferente que tú tomes a que tú recibas. Aquí Eva comió primero antes de darle a su esposo, como algunas mujeres hacen el día de hoy. Y en Génesis 3:6 dice que ella tomó ese fruto. Y aquí en la Santa Cena Jesús les dio el pan. Jesús dio lo que Él ya había bendecido. Todas nuestras bendiciones, escucha, incluyendo nuestra sanidad, deben ser recibidas, no tomadas de lo que no te pertenece. Vemos la historia del rey David cuando él tomó a Betsabé, una mujer casada que no le pertenecía, ¿verdad? Él no pidió, la tomó de otro hombre. Y vemos todas las consecuencias tan terribles que tuvo el rey David, no solo en su reinado, sino en su familia y en su ministerio. Dios le dijo: ¿por qué no me pediste, David? Yo te hubiera dado. Y sabes, hablando de comunión, tú y yo no tomamos la comunión. Escucha, porque a veces decimos: voy a tomar la comunión. No, nosotros no tomamos la comunión, recibes la comunión. ¿Y qué significa recibir? Que Dios te la está dando. Ahora la caída, ¿verdad?, del hombre, la caída del ser humano fue la razón por la que hay enfermedades, por la que hay muerte, por la que hay envejecimiento, por la que hay dolencias. ¿Y cómo llegó eso? ¿Cómo llegó la muerte? ¿Cómo llegó todo lo que acabo de decir? A través de comer, a través de cuando Eva comió de ese fruto. Y fue a través de comer del árbol equivocado, del árbol incorrecto, porque comer del árbol equivocado siempre te va a traer la caída. Así es de que Jesús ahora, en vez de darnos del árbol equivocado, como del que comió Eva, nos da ahora el árbol de la vida. Él ahora nos ofrece de comer para restaurar todo, hablando de la comunión, de la Santa Cena. Él ahora te ofrece pan, te ofrece vino. Dice aquí la Biblia que tomaron el pan, lo partió, lo bendijo, y verdad que el pan es una imagen de su cuerpo quebrantado. Y aquí vemos que cuando en Génesis, cuando Eva y Adán comieron de ese árbol incorrecto, los ojos, dice que de ellos fueron abiertos, pero fueron abiertos para darse cuenta de que estaban desnudos, de que estaban destituidos de la gloria de Dios. Ellos pudieron empezar a ver sus carencias, a ver las situaciones difíciles, empezaron a ver el dolor, a mirar que ellos iban a morir, a sentir emociones tóxicas. Y aquí en Lucas 24:31 también nos habla de un paralelismo de cómo cuando la gente, ¿verdad?, los discípulos, después de que Jesús resucitó, dice que andaban en el camino, y dice los discípulos entonces también les fueron abiertos los ojos, igual que en el Génesis, pero dice que vieron a Jesús y lo reconocieron. Pero ellos, sus ojos fueron abiertos para bendición. Ellos se olvidaron de ellos, se olvidaron de sus debilidades, se olvidaron de sus dolencias y reconocieron a Jesús. Conocerlo es vida, es salud, es paz, es redención, es un descanso y una paz asegurada. Y yo veo aquí en esta narrativa de Lucas cómo estos discípulos eran los más saludables, porque la Biblia narra que ellos se fueron caminando 10 kilómetros de ida, avisaron y regresaron y otros 10 kilómetros. Y dice la Biblia que todavía decían: ¿no arde nuestro corazón? Wow, cuando tomas el pan, cuando tú y yo tomamos el pan con acción de gracias, el pan y el vino, tomamos esto con revelación. Y tú pudieras decir qué tiene que ver o qué significado pudiera tener un pedazo de pan o un poco de vino juntos. Te quiero decir, una fruta trajo la caída en el Génesis. Una fruta trajo la muerte.
¿Por qué deberíamos de menospreciar el cuerpo de Jesús, verdad, simbolizado en un pan? Dios, creo yo, y yo declaro y profetizo que cancelará tu cita con la muerte, porque es imposible participar del cuerpo del Señor, de su sangre derramada y morir enfermo. Jesús les dijo a los judíos en sus días, en ese entonces, Jesús les dijo: sus antepasados comieron maná en el desierto y están muertos. ¿Y a qué se refiere? A la muerte espiritual. Siempre lo estuvieron, pero también murieron físicamente. Y Jesús dijo: quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrán vida y no morirán. Y estamos hablando de una vida eterna también, de una sanidad. La primera vez, fíjate, que se menciona en la Biblia, pan no es algo bueno, es algo ligado al estrés. Dios le dijo a Adán, acuérdate, cuando le dijo que comerás con el sudor de tu frente tu pan, o con el sudor de tu frente comerás tu pan. Esa es la primera vez que aparece la palabra pan en la Biblia. La primera vez que el vino se menciona, pues tampoco es muy bueno, porque vemos que Noé, después de que termina el diluvio, él se hace agricultor, siembra un viñedo y él se embriaga y después se desnuda y viene la maldición por uno de los hijos que lo ve, y bueno, ese es otro tema, pero tampoco es bueno. Y la primera vez escucha que el pan y el vino se unen, lo leemos en Génesis capítulo 14, verso 18, cuando está Melquisedec, y es la primera vez que ellos toman la comunión. Y esta es la comunión, esta es la más alta bendición. Y sabes, tanto el pan tiene un objetivo como el vino, pero deben de tomarse juntos, porque el cuerpo es un simbolismo del cuerpo quebrantado de Jesús, y obviamente el vino de la sangre derramada para quitar y lavar nuestros pecados de nuestro cuerpo. Y yo quiero terminar con este versículo de Salmos capítulo 105, verso 37. A mí me impactó mucho. Y esto sucedió exactamente después de la primera Pascua. Dice: y lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. ¡Wow! Aquí dice que el pueblo de Israel, que no eran nada pocos, ¿verdad? Los expertos hablan que eran más o menos de 2 a 3 millones de personas, sin contar niños. Imagínate una multitud, una tribu de esa gran multitud, pues, de tanta gente. Ninguno estaba enfermo. Yo creo que tú y yo hemos visto películas, ¿verdad?, donde vemos saliendo ahí en el Éxodo y vemos un viejito ahí que lo van cargando, o gente ahí muy ancianita con bastones, con muletas, unos con vendas, pero no, la Biblia dice aquí en el Salmo 105 que Dios no solamente los enriqueció con plata y oro, sino que dice que ni uno solo estaba enfermo. Así que ellos salieron enriquecidos, totalmente sanados. No había ningún debilitado, no había ni un solo abuelito en silla de ruedas, que ni había, no había ninguno con un tumor. Todos estaban totalmente sanos. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de no solamente recibir riquezas de parte de Dios, sino también salud, porque dentro de las riquezas incluye nuestra salud. Así es de que todo está en que podamos ver a Jesús. Hoy yo quiero decirte que por las llagas de Jesús eres sano, y yo te invito a que, terminando este tiempo, tú puedas, junto con tu familia, tomar la Santa Comunión. Y yo lo he hecho en mi vida. Como ustedes saben, Dios me está sanando ya, gracias a Dios. Pero cada vez que yo recuerdo, si es necesario, la Biblia no te dice cuántas veces tienes que hacerlo, pero yo sé, y Dios me ha puesto la convicción, que si es diario voy a tomar la Santa Comunión, porque cada vez que tú recuerdas lo que Jesús hizo por ti, por mí, viene el milagro de la sanidad. Te va a rejuvenecer, te va a dar fortaleza, y dice la Biblia que levantaremos nuestras alas como las águilas, y dice la Biblia también que seremos fortalecidos, y que diga el débil: fuerte soy. Aquí el Señor tiene el gran deseo de que tú seas sanado. No hay límite para Jesús, no hay límite, porque el poder de su sangre es suficiente para que tú y yo podamos experimentar un milagro para nuestros cuerpos. Que Dios les bendiga, que Dios hable a su corazón, y deseo de verdad que tú puedas testificar
de la sanidad que Dios va a traer en este momento a tu familia, que Él va a traer a tu cuerpo, y que tú puedas hablar para darle la gloria a Dios de lo que Él ha hecho ya en tu vida hoy. Que Dios les bendiga nuevamente. Ahora todos brincando. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí, en los tiempos de dolor me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Tienes todo para mí, en los tiempos de dolor me cuidas, me sostenes. Eres todo para mí. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Brincando. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí, en los tiempos de dolor me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Denle un fuerte aplauso. Qué bendición saber que la sangre de Jesús tiene el poder para poder sanarnos
una y otra vez. Y bueno, espero que a usted este mensaje le haya bendecido muchísimo, que a su familia le haya bendecido. Recuerde compartirlo con aquellos que más lo necesitan. Si usted sabe, conoce a alguna persona que se encuentra enferma o en una mala condición, que necesite sanidad en cualquier área, creo que este es el mensaje ideal, indicado, que esa persona necesita. Y bueno, sin más por el momento, muchas gracias por quedarse hasta el final. La verdad es que usted va a recibir una buena recompensa en el cielo por su fidelidad. Y además de todo, quisiera recordarles el hecho de que nosotros estemos todavía transmitiendo nuestra reunión hasta la comodidad de su casa. Tiene obviamente un costo y todo ha sido gracias a la generosidad de usted, de su familia. De verdad le agradecemos tanto, y no solo eso, sino que hemos estado compartiendo la palabra, el mensaje de Jesús, y ha llegado a muchísimas casas, y eso ha transformado muchísimo. Y yo creo que hace mucho más falta que el mensaje de Jesús pueda llegar a más gente que lo necesita de alguna u otra forma. La verdad es que las redes sociales se han vuelto un nuevo tipo de comunicación más fácil y más accesible para todos, así que no deje de ser generoso con nosotros. De verdad necesitamos mucho su ayuda. En un momento vamos a ver un video de la campaña que se está viendo, que se llama Destapando Sonrisas. No se quede sin participar, la verdad es que va a estar muy padre. Puede invitar a quien usted quiera para ser parte. En México, alrededor de 40 millones de niños y adolescentes viven en condición de pobreza, además de problemáticas como el rezago de educación y violencia. En Somos Vida te necesitamos para darle alegría y esperanza a quienes más lo necesitan. Tu decisión puede hacerlos pasar una mejor Navidad. ¿Cómo puedes ser un donador? Paso número 1. Debes elegir entre un género, niño o niña. Y después debes elegir un rango de edad, que hay de 2 a 4, de 5 a 7 y de 8 a 10 años. Paso número 2. Preparar tu regalo. Y tu regalo debe de contener las siguientes cosas: un juguete, 2 elementos de higiene personal, 2 elementos de papelería, una prenda, 2 accesorios, un elemento creativo y una nota personal. Durante todo el mes de noviembre se estarán armando obsequios que llegarán a más de 200 niños que viven en condiciones vulnerables. Para más información puedes preguntarle a la persona que te da célula. Y si es que tú no asistes a una célula con nosotros, puedes contactarnos por Instagram, que estamos como Fundación-Amigos-Oficial, o por Facebook como Somos Vida FAO Fundación Amigos AC. O puedes marcarnos al 775-75-50242. Esta Navidad, tú y Somos Vida junto con Fundación Amigos estaremos destapando sonrisas. Y bueno, confiemos en Dios, sigamos confiando en el Señor, en que todo va a salir bien, en que nuestras finanzas, el Señor tiene el control. Y bueno, no olvide conectarse también la próxima semana. Recuerde que nuestra reunión presencial ya está los domingos a las 10 de la mañana, y en jóvenes también ya tenemos nuestra reunión presencial a las 6 de la tarde. Así que no deje de venir, no se desconecte, y muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Sus sonrisas se hicieron realidad y fueron posibles gracias a tu ayuda. Han sido 2 meses de esfuerzo, 2 meses que representan el trabajo de cada servidor que se unió a este noble proyecto con el fin de llevar un mensaje de esperanza a los más necesitados. Las comunidades Felipe Ángelas y Camelinas fueron el punto de destino de los saquitos de Destapando Sonrisas.
Esas sonrisas significan más que un niño feliz, significan que el mensaje de salvación puede extenderse a través de una pequeña idea que pudo hacer la diferencia. Destapando Sonrisas es más que un sueño que se hizo presente en este 2020. Es el deseo de todo un equipo por hacer que niños y niñas en situación vulnerable soñaran con vivir una Navidad diferente. ¿Sabes cómo se hizo posible Destapando Sonrisas? A través de cada donador que determinó en su corazón traer un obsequio que marcara la diferencia. Cada persona y empresa que donó fue parte de una cadena de bendición formada por servidores dispuestos a recorrer cada comunidad, recolectar donaciones en especie, censar cada hogar, empaquetar cada costalito para finalizar con la entrega de más de 200 sacos de felicidad. Sin duda, se vivieron muchas emociones. La cara de cada niño recibiendo un regalo nos recuerda que un poco de generosidad abre la posibilidad de demostrar el amor que Jesús ha puesto en cada uno de nosotros. A todos los que hicieron posible la primera edición de Destapando Sonrisas, queremos decirles gracias. Muy seguramente nos veremos el próximo año con la expectativa de llevar a cada niño y su familia más que un regalo, sino una esperanza de vida.